cuarto libro de Moshe Rabenu, el libro de Bamidbar en el desierto. O sea, el comienzo de este libro, el cuarto libro de Moshe Rabenu, toma lugar con una serie de cómputos de los nombres de los hijos de Israel. Y por esa razón, los judíos, los sabios judíos que tradujeron este libro al griego, lo llamaron números. Porque como vieron tantos números, hay números por todos lados, números, censos, pues llamaron números. ¿Okay? En hebreo se llama Bamidbar, en el desierto. Es decir, lo que tuvo lugar en ese tiempo del desierto, cuando estuvimos peregrinando por el desierto. Y la Biblia hebrea, nos cuenta de varios censos que tuvieron lugar en nuestra historia. La primera vez que aparece un censo es en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, cuando nuestro padre Jacob entra con sus hijos y con sus nietos a Egipto. Y allí se cuenta, se da el número de los que entraron. Hay una versión hebrea, hay una versión que dice que fueron 75. Y hay otra versión que dice que fueron 70, dependiendo de a quiénes se cuentan. ¿Okay? Hay una versión que dice 75, otra versión dice 70. Ambas dicen lo que es desde su punto de vista. La segunda vez que aparece un censo hecho a los hijos de Israel se da en el libro de Shemot, donde se enumeran los descendientes de Rubén, de Shimeón y de Leví. Y también ese es un censo, el segundo censo que aparece ahí. Luego aparecen otros censos, como por ejemplo el que hizo David con su ejército en sus días. Pero el último censo va a tener lugar justo antes de la aparición de Mashiach. Cuando se escuche una voz del cielo diciéndole a un gran ángel, no lancen esa plaga terrible que viene hasta que hayamos marcado a los hijos de Israel en sus frentes. Ese va a ser el último censo de la historia. El censo previo a la manifestación de Mashiach entre nosotros. La razón por la cual tenemos varios censos de los hijos de Israel en nuestra Sagrada Torah es para mostrar cuán grande y cuán profundo es el amor de Hashem por sus hijos. Los jajamín de nuestro pueblo han comparado estos censos a un mercader de perlas que tiene perlas muy preciosas y todas las noches antes de acostarse las cuenta. A ver, 1, 2, 3, 4, a ver, que no le falte ninguna. Que no le falte ninguna. Entonces, lo más interesante de todo esto es que no se trata de contar simplemente numéricamente. Esa no es la idea. Es más bien identificar más que contar. En otras palabras, para Hashem, tú no eres un número. Eres una persona. Y no cualquier persona. Una persona creada a su imagen y semejanza. Y es tan importante esto para Hashem que dijo el Ribi, ni siquiera un cabello de vuestra cabeza cae sin el permiso de vuestro Padre que está en los cielos, porque cada uno de los cabellos de vuestra cabeza tienen nombre. Están nombrados. No simplemente numerados, nombrados. ¿Tú te imaginas que Hashem sabe el nombre de cada pelito de tu cabeza? Cada vez que se cae un pelito, la mujer pierde mucho pelo. Los hombres también, pero se nota menos porque tenemos el pelo más corto. Pero la mujer que tiene el pelo largo, cuando se baña y hace así, verá que se caen unos cuantos, ¿verdad? No se asuste, es normal, es que se está renovando, ¿ok? Pero lo interesante es que aún esos pelitos que se caen, Hashem sabe cuáles fueron. Sabe si fueron de aquí, si fueron de acá. Cada vez que se cae un pelito,
salta un sensor allá arriba diciendo el número 14.500 se cayó. Todos, hasta los cabellos de tu cabeza, Hashem los tiene contados. Entonces imagínate cuán importante tú eres para Dios. Cuán importante tú eres para Dios. Pues bien, luego de describir los cómputos de los hijos de Israel, luego de describir sus desplazamientos por diferentes lugares del desierto de Sinaí, la Torá nos presenta el tema que quiero enfatizar en la clase de hoy. Es decir, la institución de la cuenta de los primogénitos. De eso vamos a tratar en la clase de hoy. Dice la Torá en la parashá de hoy: cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de la edad de un mes para arriba y censa el número de sus nombres. ¿Está escuchando? Voy a repetir otra vez. Cuenta todo primogénito varón de los hijos de Israel de la edad de un mes para arriba y cuenta el número de sus nombres. Cuenta el número de sus nombres. Ve que lo importante es el nombre. Cuenta el número de sus nombres. De un mes para arriba, de 30 días para arriba, se contaron los primogénitos, y es aquí donde se explica por qué los levitas están separados para el servicio del Eterno. Si nosotros entendemos la clase de hoy, vamos a recibir una tremenda revelación con respecto a Mashiach, porque precisamente esa es la conexión que queremos hacer. En las palabras de la Torá, dice: tomarás los levitas para mí. ¿Quiénes son los levitas? Los descendientes de la tribu Leví, ¿verdad? Dice: tomarás los levitas para mí en lugar de todo primogénito de los hijos de Israel. Tomarás los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí tenemos una situación que debemos explicar. Originalmente, mis lentes. Originalmente, el plan de Dios era que los primogénitos funcionaran como sacerdotes. Ese era el plan original, que los primogénitos funcionaran como sacerdotes. Pero como los levitas fueron los únicos que no participaron de la esclavitud en Egipto, los levitas no fueron esclavos nunca en Egipto. Y además, como los levitas no participaron en el pecado del becerro de oro, la sabiduría divina introduce entonces una enmienda. ¿Cuál es la enmienda? Que ahora los levitas están en lugar de los primogénitos. Pero como la ley de los primogénitos está en vigor, entonces hay que hacer una provisión legal. Y esta provisión legal es la que se conoce como Pidyon Habem. Pidyon Habem. Rescate de los primogénitos. Y basado en esta parashá de hoy, el rescate de los primogénitos debe hacerse con todos los varones que no sean de la tribu de Leví luego de haber cumplido los 30 días de nacido. Y basado en esto, todos los padres de Israel están obligados a redimir monetariamente a un hijo varón que sea primogénito a partir de los 30 días de nacido, no antes, a partir de los 30 días de nacido.
Antes de ese día no se puede hacer el rescate, no se puede hacer el Pidyon Haben. Tiene que ser a partir de los 30 días de nacido. Sin embargo, hay excepciones. Cualquier niño nacido de la casa de Israel estará exento del rescate en cualquiera de las siguientes circunstancias. Primero, si hubo un hijo previo. ¿Ok? Si hubo un hijo previo. Segundo, si hubo un aborto previo, ya sea natural o voluntario o involuntario, cualquiera de las formas, voluntario o involuntario. Y tercera excepción, si el niño nació mediante cesárea. Un niño que haya nacido mediante cesárea no se considera el primogénito en referente a la ley del Pidyon Haben. Entonces, la ley del primogénito establece que el padre debe aportar un valor económico para el rescate de su hijo. Y ese valor económico en los días bíblicos se daba en oro, o también se podía dar en plata, era lo más común, la plata. Normalmente 96 gramos de plata. Si un gramo de plata, digamos, cuesta, qué sé yo, 48, 50 centavos, vamos a decir 50 centavos dólar hoy día, entonces 96 gramos de plata viene siendo como 48 dólares que habría que dar para el Pidyon Haben. Nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, fue rescatado así por su padre Joseph. Y es una ceremonia muy, muy hermosa. Basado en la tradición oral, esto es lo que tuvo que haber tenido lugar con Yeshua cuando él cumplió los 30 días de nacido. ¿Okay? Esto es lo que tuvo que haber ocurrido con él cuando cumplió los 30 días de nacido. Joseph, su papá, y Miriam, su mamá, se presentaron delante del Cohen, delante del sacerdote de turno en ese día, y Joseph le comunicó su intención. Entonces el Cohen, que estaba oficiando, que le tocó oficiar ese día, ¿quién sería? Para ti, Joseph. A tu hijo primogénito o los 96 gramos de plata con el cual estás obligado a efectuar el rescate. ¿Qué habrá respondido Joseph? Para que continuara la ceremonia tuvo que haber dicho Bibni Bejori. Prefiero a mi hijo primogénito. Eso fue que dijo él. ¿Ok? Bibni Bejori. Yo prefiero a mi hijo primogénito. Entonces el Cohen se dirige a Miriam, la madre de Yeshua, y le pregunta, ¿Bené Sech Bejor? ¿Este es tu hijo primogénito? ¿Es posible que diste a luz un hijo antes? ¿Estás segura que es tu primogénito? O tal vez tuviste un aborto antes, involuntario o voluntario. ¿Estás segura que este es tu hijo primogénito? Benech ze Bejor. Y a lo que Miriam responde, se beni Bejori. Este es mi hijo primogénito. ¿Ok? Antes de él, ni di a luz otro hijo, ni he tenido ningún aborto. ¿Están imaginando esa ceremonia? Entonces, basado en la ley, el Cohen debió haber tomado en ese momento a Yeshua en sus brazos. ¿Verdad? Lo recibe en sus brazos y dijo estas palabras: Se Haben Bejorhu. Este es el hijo primogénito. Y el santo Baruchu Baruch Shemo ha ordenado rescatarlo monetariamente. Como se declara, los que serán redimidos, los redimirás de la edad de un mes conforme a tu evaluación, 5 ciclos de plata según el ciclo sagrado que es de 20 eras. Entonces, el Cohen le dijo al bebé Yeshua, lo tiene en sus brazos, ¿verdad? Lo tiene en sus brazos, le habla al bebé Yeshua y le dice, cuando estabas
en las entrañas de tu madre. ¿Ok? Bajo la potestad suprema de tu Padre Celestial estabas. Y bajo la potestad de tu padre Joseph y de tu madre Miriam. Pero ahora estás bajo mi potestad, porque soy Cohen. Y tu padre Joseph y tu madre Miriam quieren rescatarte, porque tú eres un primogénito consagrado desde el nacimiento, porque así está escrito. El Eterno habló a Moshe diciendo, consagra para mí todo primogénito, todo el que abre matriz en los hijos de Israel, mío es. Luego Joseph toma los 5 ciclos de plata que trajo al Cohen, levanta su mano derecha y le dice, yo deseo rescatar a mi hijo Yeshua, porque así está escrito en la Torá. Ciertamente redimirás todo primogénito de entre tus hijos. Los que serán redimidos, los redimirás de la edad de un mes, conforme a tu evaluación, 5 ciclos de plata, según el ciclo sagrado. Y acto seguido, Joseph dijo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu bemisbotav vesivanu al pidyon haben. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el mandamiento del rescate del primogénito. Terminado de decir eso, Joseph abrió su boca delante del Cohen y dijo otra verajama. Dijo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'echeyanu be'kiyemanu, be'igiyam la'asman hazeh. Y terminando de decir esa verajá, dijo, Se pidyon beni bechori. Este es el rescate de mi hijo primogénito. Entonces el Cohen toma el dinero de la mano de Joseph y declara, recibo de ti Hamesh Selaim, los 5 ciclos de plata, por el rescate de este hijo tuyo. Y por medio de ellos, Yehoshua queda ahora rescatado, quedad Moshe de Israel, según la ley de Moisés y de Israel. ¿Están conmigo hasta ahí? Después de eso, tremenda fiesta, hermano. Fueron afuera con los amigos, trajeron comida, vino a danzar, a festejar. Lejai, 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 lejai. Tremenda fiesta, tremenda fiesta. ¿Cuándo está conmigo hasta acá? All right. Para poder hacer esto, el bebé Yeshua tuvo que llenar 3 requisitos. 3 requisitos. Primero, que tuviera un padre que lo trajera delante del Cohen. Porque es el padre, no la madre. El padre es el responsable de hacer el pidyon haben. Por supuesto, la madre participa también, es testigo principal. Pero el papá es el responsable de hacer el pidyon haben. El segundo requisito que tenía que llenar el bebé Yeshua para poder recibir este rescate es que hubiera sido circuncidado previamente según el rito de Moshe, porque solamente los circuncidados pueden participar de esta ceremonia. Un niño judío que no es circuncidado no puede recibir el pidyon haben. Tiene que recibir primero el pidyon haben. ¿Cuándo fue circuncidado Yeshua? A los 8 días de nacido, cuando vinieron los sabios del oriente y participaron del Brit Milá, ¿okay? Del Brit Milá de Yeshua. Y el tercer requisito es que tuviera 30 días de nacido, ni una hora menos. Solo a partir de los 30 días de nacido se puede efectuar el pidyon haben. Quiere decir, en el día 31, desde el momento del alumbramiento, en el día 31 se hace el pidyon haben. Así que Yeshua tuvo un padre, Joseph, que lo representó delante del Cohen. Yeshua tuvo el Brit Milá a los 8 días de haber nacido. Y Yeshua tuvo su pidyon haben en el templo de Jerusalén 30 días después de haber llegado a este mundo. ¿Qué te dice eso? Esto te dice que la judeidad de Yeshua es indiscutible. La judeidad de Yeshua es indiscutible.
nació primogénito de padre judío y de madre judía. Fue circuncidado a los 8 días, conforme a la Escritura, y fue rescatado a partir del día 30 de su nacimiento, conforme a la Escritura. Y basado en las fuentes orales con que contamos, esto fue lo que tuvo lugar con Yeshua después del Pidyon Jabem. Luego del Brit Milá y luego del Pidyon Jabem, él fue educado en su propia casa por su padre y por su madre. A la edad de 5 o 6 años, inició sus estudios oficiales en la sinagoga del pueblo donde vivía. Así era la costumbre en aquellos días. Imagínate al niño Yeshua con 5 añitos, con 6 añitos de edad, subir cada Shabbat a la sinagoga y todos los días de la semana a la sinagoga, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a la sinagoga, todos los días. Y fue educado en todo lo relacionado con la Torah de Moshe. En la sinagoga de Jerusalén, de Israel, de la Galilea, de la Judea, en aquellos días no se enseñaba bioquímica, ni robótica, ni estas cosas que hoy hay en la escuela. ¿Qué se enseñaba? Torah. ¿Eso que se enseñaba? Se aprendía a sumar con la Torah. Se aprendía a restar con la Torah. Se aprendía a dividir con la Torah. Se aprendía a multiplicar con la Torah. Se aprendía a hablar con la Torah. Se aprendía a escribir con la Torah. Se aprendía a leer con la Torah. Torah para arriba, Torah para abajo, Torah en el medio, Torah en los lados, Torah por todos los poros del cuerpo. Torah, Torah, Torah. Tanto es así que desde los 6 añitos a los 12 añitos, todo niño judío en Israel se sabía la Torah de memoria. Los 5 libros de Moshe Rabbeinu se los sabían de memoria. Se memorizaba todo hasta cumplir los 12 años de edad. Y a los 12 años se tomaba un examen oral frente a los grandes maestros de Jerusalén, lo que hoy día ha devenido en la práctica de el Bar Mitzvah. No era exactamente igual, pero sí era el momento de graduación, digamos, de la escuela primaria. Un examen oral a los 12 años de edad. Si se pasaba ese examen oral y el muchacho tenía cabeza, entonces a partir de ahí se empezaba a estudiar todo lo que tenía que ver con la Torah oral hasta los 18 años de edad. A los 18 años de edad debía tener un oficio con el cual ganarse la vida, que lo aprendió de su papá, que lo aprendió en su casa. Ya a los 18 años tenía que saber cómo ganarse la vida, tener un oficio que trajera economía a la casa y entonces buscar esposa y casarse. Esa era la ley en Israel. A los 18 años ya estás graduado, ya tienes un oficio, ya sabes cómo traer dinero a tu bolsillo. Ahora construyes una casa, normalmente se construye un cuarto adicional en la propia casa del papá. Y después que lo tenía listo, que el papá veía que todo estaba bien, le decía, ok, trae a la esposa ahora. Se iba y se buscaba a la esposa y se casaba. Quiere decir que en Israel primero se estudia, luego se tiene un oficio y después se busca esposa. Hoy día en el siglo XXI es al revés. Primero se busca esposa, después se estudia y después a ver cómo hago para pagarle las cuentas a la mujer. Como el caso, ¿no? Como el caso de un chico que se enamoró nada menos que del presidente de la sinagoga del pueblo. Los presidentes de la sinagoga son la gente que más plata tiene. Para ser presidente de la sinagoga significa que si un presupuesto se quedó corto un mes, él pone la diferencia. ¿Cuántos quieren ser presidente aquí de la sinagoga? El presidente es el que cubre todos los gastos. Si falta algo, él lo pone. Siempre se busca que el presidente sea un empresario, un hombre de muchos recursos, porque ya usted sabe cómo son las cosas. Pues este chico se enamora de la hija del presidente de la sinagoga. Y la mamá se dio cuenta. Entonces llama
a su marido y le dice, oye, yo creo que Levi está enamorado de nuestra hija. Así que entrevístalo a ver cómo es la cosa. Dice, no puede ser. Sí, entrevista. Se va allá, se reúne con Levi y dice, oye, después del Shabbat quiero hablar contigo. El muchacho un poco temblando, ¿no? Dice, siéntate ahí, vamos a hablar. ¿Cómo tú piensas sostener a mi hija? Dice, Hashem proveerá. ¿Con qué le vas a pagar la casa? Dice, Hashem proveerá. ¿Y con qué le va a comprar comida y las cosas a la casa? Dice, Hashem, Dios proveerá. Y oye, y los vestidos de mi hija y todas esas cosas, Hashem proveerá. Ven acá, y cuando tengan que viajar de un lugar a otro, ¿cómo va a ser la cosa? Dice, Hashem proveerá. Claro que hijo, bye, hasta luego. Cuando llega a la casa, dice la mamá, ¿hablaste con Levi? Sí. Dice, ¿qué te pareció? Un muchacho muy piadoso. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Dice, él piensa que yo soy Hashem. Benji, imagina, bro. Él piensa que yo soy Hashem. En el siglo primero de la época de Yeshua no era así. Aquella época, sonríe, que hoy es Shabbat, hay que estar alegre. En aquella época, a los 18 años, tenías que tener ya un oficio, buscar mujer y casarte. Esa es la costumbre de la época. All right? So, la pregunta es, si esa era la ley, si esa es la costumbre, si eso es lo que se hacía, ¿qué pasó con Yeshua? Es aquí donde el código da Vinci, ¿no? Viene por ahí dando vuelta, ¿no? Y todas esas historias, ¿no? ¿Qué pasó con Yeshua? Si esa es la costumbre, eso es lo que todo judío hacía. ¿Ok? La pregunta es, ¿habría respetado la comunidad judía a un rabino que no habría cumplido con ese mandamiento de casarse? Bueno, la respuesta es que habían excepciones. ¿Ok? Habían excepciones. Parece que Yeshua fue una excepción. Si un muchacho a la edad de 18 años ya tenía un oficio, ya había pasado por todos estos estudios, ¿verdad? Pero él quería profundizar aún más en el estudio de la Torah, iba a su rabino y le pedía un permiso especial. Entonces el rabino le concedía un permiso para que se dedicara a estudios superiores de Torah para llegar a ser un maestro de Israel. Entonces se le daba un permiso especial. Y todo indica que ese permiso le fue concedido y entre los 18 años y los 30 años tenemos una tradición en Israel que los jóvenes del área de Nazaret, donde vivía Yeshua, iban a Sefat y estudiaban allá con los grandes rabinos en la ciudad de Sefat, la segunda ciudad santa de Israel. A los 30 años de edad, él inicia su Avodah Hashem, su servicio público al Eterno, y posiblemente a los 33 años, bien joven, muere a través de la muerte más brutal y horripilante que los romanos hayan inventado alguna vez. Reservada solo para los rebeldes que fueran descubiertos tratando de crear problemas políticos al Imperio Romano. Y un análisis cuidadoso del Nuevo Testamento nos presenta a un Yeshua completamente judío, impregnado desde su matriz con el alma judía de su generación. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Lamentablemente, la judeidad de Yeshua se convirtió en un problema para los cristianos de fines del primer siglo.
En otras palabras, Yeshua era demasiado judío para los cristianos del primer siglo. Las tensiones políticas entre Roma y Jerusalén iban en aumento. Una revuelta judía contra los romanos llevó a una fiera lucha en Israel que se dio desde el año 67 hasta el año 73, cuando cae Masada. En el 70 Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. En el 73 Masada, el último bastión de las defensas judías que quedaron de aquella revuelta, cayó. Más de 1 millón de judíos fueron muertos y el resto enviado al exilio. El judaísmo se convirtió en algo ilegítimo en Israel, excepto una septa que logró ser reconocida por los romanos, la septa, ya he hablado de esto en otras clases, la septa que dirigió el rabino fariseo Yohanan ben Zakkai, que consiguió de Vespasiano un salvoconducto y protección imperial para él y para sus estudiantes. Los cristianos hasta entonces, hasta el año 70, los cristianos, es decir, los creyentes, los que se habían convertido al Dios de Israel y reconocían a Yeshua como Mesías, de entre los no judíos, que fueron llamados cristianos en Siria. Los cristianos hasta entonces asistían a las sinagogas judías, participaban con los judíos, eran educados en la Torá y en los profetas por los maestros judíos. Y muchos incluso se hicieron judíos en el proceso, aunque otros, la gran mayoría, se mantuvieron como justos de las naciones. A partir de la destrucción de Jerusalén, del templo, a partir de la desaparición de la generación apostólica, los cristianos, los no judíos que habían abandonado el paganismo romano y declarado al Dios de Israel como su único Dios, comenzó a tener serios problemas con los romanos. Por varias razones. Primero, porque en un momento determinado los romanos pensaron que ellos eran judíos también, por asociación. Como los cristianos se reunían en las sinagogas judías o en sus propias casas cerca de la sinagoga judía, como los cristianos se reunían en Shabbat, no en domingo, sino en Shabbat. Si los cristianos guardaban también mandamientos de la Torá, como los judíos, se reunían con los judíos, andaban con los judíos, estudiaban con los judíos, comían con los judíos, Roma pensó que eran judíos. Y por su asociación con los judíos, las tensiones políticas entre Roma y Jerusalén afectaba no solamente a los judíos, afectaba también a los cristianos. Segundo, el culto al emperador. Como los judíos no aceptaron el culto al emperador, los cristianos tampoco. Y eso trajo serias tensiones, golpizas, maltratos, la muerte, tanto de judíos como de cristianos que no aceptaban a otro Dios que el Dios uno y único de Israel. Judíos y cristianos fueron brutalmente castigados por Roma, echados a las fieras, convertidos en objetos de diversión en los circos romanos. Y una vez destruida Jerusalén y el templo, y los judíos exiliados de su propia tierra, y el judaísmo declarado ilegal por Roma, y las reuniones privadas en las casas judías proscritas, y todo lo que oliera a judío sonaba a rebelión por los romanos,
y era objeto de caza de brujas, los cristianos de aquella época, del 70 en adelante, tuvieron serios problemas con el Yeshua judío. Seguir a un líder judío como Yeshua en esas condiciones no era fácil para ellos. Un precio político muy alto tenían que pagar. Así que poco a poco se fue despojando a Yeshua de su judeidad y convirtiéndolo en un cristiano. Más que el judío que Yeshua fue desde el vientre de su madre, desde su nacimiento, desde su Brit Milá, desde su Pidyon Jabem, desde su formación escolar, desde sus estudios superiores en Cefat, desde su presentación pública en Israel como un profeta que había anunciado a su pueblo judío que era inminente el fin del imperio romano y la manifestación del reino del Dios de Israel, no del César, del Dios de Israel. Para los cristianos, hablar del reino de Dios en el corazón del imperio era un suicidio político. Así que Yeshua era demasiado judío para ellos. Y entonces comienza un proceso de judeización de Yeshua, que va teniendo lugar a partir de la destrucción de Jerusalén en los 70 y la muerte de la generación de los apóstoles originarios. Fue para este tiempo que comienzan a aparecer los evangelios sinópticos. Y finalmente, unos 20 o 30 años más tarde, aparece el evangelio de Juan para fines del primer siglo. Los evangelios mismos fueron editados por los cristianos durante este tiempo, hasta que finalmente en el siglo IV y V, prácticamente la figura de Yeshua está completamente despojada de su judeidad. Y en ese proceso de edición del Nuevo Testamento, los editores cristianos, poco a poco, van introduciendo cambios sustanciales para presentar un Jesús completamente divorciado de su judeidad. Un Jesús que rompe con el judaísmo. Un Jesús que abandona a su pueblo judío, que crea un pueblo diferente, una religión diferente y una deidad diferente. Y vamos a mirar algunas de estas cosas en la clase de hoy. Por ejemplo, la relación de Yeshua con el Shabbat. Los editores cristianos del Nuevo Testamento presentan como uno de los motivos por los cuales Yeshua muere el tema de su supuesta violación del Shabbat. Y según los evangelios editados, Yeshua violó el Shabbat. Y esto enojó a los judíos a un punto que finalmente tramaron matarlo. Lo interesante de todo esto es que los propios editores cristianos de los evangelios, al presentar los cargos, preste mucha atención a esto que voy a decirte. Lo interesante de todo esto es que los propios editores cristianos de los evangelios, al presentar los cargos, desconociendo el judaísmo, nos permiten reconstruir perfectamente qué fue realmente lo que ocurrió. Y es aquí donde uno puede ver la sabiduría divina operando en todo este proceso. Porque cuando analizamos desde el punto de vista judío, ¿qué fue lo que dio lugar
a la conclusión cristiana de que Yeshua violó el Shabbat para hacerlo aparecer como uno que destruye el judaísmo, para vender la idea de uno que rompe con el judaísmo y se mueve fuera del judaísmo. Cuando uno ve los argumentos usados desde el punto de vista judío, se da cuenta que no tienen sentido. ¿Cómo se defiende Yeshua de las acusaciones contra la supuesta violación del Shabbat? ¿Cómo se defiende Yeshua? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, uno puede detectar inmediatamente qué fue lo que realmente ocurrió. Todas las acciones de Yeshua en relación con el Shabbat tienen total fundamento en la propia Torah y en la ley judía. Incluso, si aceptamos que el Talmud es una antología de escritos y documentos jurídicos judíos que se escribe 450 años, 500 años después de Yeshua. Si aceptamos que el Talmud, ambos, el grande y el pequeño, los dos Talmuds, el de Babilonia y el de Jerusalén, si aceptamos que el Talmud contiene prácticas, costumbres e ideas del judaísmo del segundo templo, vemos que las acciones de Yeshua están dentro de las provisiones de la ley judía. En otras palabras, no hay un solo caso en que Yeshua haya violado realmente el Shabbat. Ningún rabino, preste mucha atención a esto, ningún rabino en los días de Yeshua que viera lo que Yeshua hacía en Shabbat, lo habría considerado nunca una violación del Shabbat según la ley judía. Pero cuando los cristianos que vienen después y que no pueden entender cómo es que se está dando esta situación, tratan de explicar lo que está pasando, nos presentan a un Yeshua violador del Shabbat. Sin embargo, cuando nosotros tomamos a Yeshua, en todos los casos donde Él actuó e hizo ciertas sanidades en Shabbat y ciertas acciones en Shabbat y da ciertas orientaciones en Shabbat, cuando colocamos eso dentro de la ley judía, Yeshua nunca violó realmente el Shabbat. Aún hoy día, preste atención, aún hoy día, a los médicos judíos, por ejemplo, nos está permitido tener nuestro teléfono celular encendido en Shabbat. Encendido en Shabbat. On call en Shabbat. Para responder cualquier llamada de emergencia en caso de un enfermo, como me pasó anoche, que me llamaron por un caso de una señora enferma con presión alta y no sabían qué iban a hacer en la casa. Los fariseos de los días de Yeshua usaban los mismos argumentos que usó Yeshua para justificar ciertas acciones necesarias para el día de Shabbat. Incluso la frase famosa de Yeshua, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, la encontramos luego en el Talmud, casi exactamente igual como dijo Yeshua. Dice el Talmud, salvar una vida humana toma precedencia sobre el Shabbat, porque el Shabbat es para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Yomá, el tratado talmúdico Yomá 85, el folio B. En otras palabras, si nosotros miramos atentamente a la ley judía, violar el Shabbat no solamente está permitido, sino que incluso es necesario si en el proceso está en juego la vida humana. Preservar una vida humana o preservar una nación. No solamente eso, en el evento que una vida humana está en peligro y por ser Shabbat tú no la atiendas,
supuestamente para proteger el Shabbat, estás violando el Shabbat. Porque el hombre toma precedencia sobre el Shabbat. En estos días, nuestro presidente Trump viajó al Medio Oriente. Su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, ambos judíos, tuvieron que viajar en Shabbat y tener reuniones donde los asuntos del país estaban en juego en Shabbat. El rabino del esposo de Ivanka le otorgó un permiso especial para poder viajar en Shabbat y que no fuera una violación del Shabbat, porque se trataba de asuntos extremadamente importantes para nuestra nación que estaban en juego en este viaje. Así que aún en nuestros días esa provisión se hace. Así que cuando Yeshua sanaba a los enfermos en Shabbat, estaba siguiendo la ley judía. Estaba apegándose a las provisiones de la ley y de la práctica de los fariseos de sus días. ¿Qué te dice eso? Eso te dice que los fariseos nunca habrían condenado a Yeshua a la muerte por violar el Shabbat. Porque eso era exactamente la práctica que ellos usaban cuando estaba en la balanza. ¿El Shabbat o la vida humana? ¿Están conmigo hasta acá? Si esto es así, ¿quién acusó a Yeshua? ¿Y por qué lo acusaron? Hay un caso muy especial en la vida de Yeshua cuando los discípulos de Yeshua pasan por un campo de trigo, tienen hambre y extienden sus manos para tomar granos de trigo y comer en Shabbat. Sin embargo, eso no se considera una violación del Shabbat. Primero, porque la Torá permite que cuando tú pasas por un campo de trigo, de las esquinas que son dejadas para los pobres, cualquiera que pase puede tomar de eso y comer. No lo puedes poner en una cesta y llevártelo para la casa, eso no. Pero puedes comer allí presencialmente en el propio campo hasta llenar y satisfacer tu necesidad. Y según la narrativa, cuando sus estudiantes están extendiendo sus manos y tomando granos de trigo y comiéndolos en Shabbat, Yeshua fue llamado por algunos perushim que estaban allí y le pidieron que detuviera a sus estudiantes de hacer algo que parecía ser una violación del Shabbat. ¿Y cómo respondió Yeshua? Yeshua respondió con una analogía tomada de David cuando huía con sus hombres del rey Saúl. En aquellas circunstancias, extenuados por la batalla de sucesión monárquica a que David había sido lanzado por las locuras de Saúl, David pide al sacerdote de turno en aquellos días que le proporcione algo de comer. Tenemos hambre, estamos muriendo, danos algo de comer. Solamente había pan sagrado, que no está permitido comer excepto a los sacerdotes y su familia. Y ni David ni su tropa pertenecían a la Keuná. No pertenecían al sacerdocio. No podían comer de ese pan que era sagrado, reservado exclusivamente para los sacerdotes y sus familias, porque de comerlo era una violación de la ley. ¿Y qué pasó? El sacerdote les dio pan sagrado en contra de la ley. Y comió David y comieron sus hombres. ¿Por qué? Porque la ley judía establece que cuando la vida humana está en juego, se permite que ciertos mandamientos sean suspendidos temporalmente con la mira de salvar la vida humana. Los estudiantes de Yeshua estaban regresando de alguna misión extraordinariamente importante para Israel. Tuvieron que huir de una situación donde sus vidas corrían peligro. Estaban extenuados, cansados, hambrientos hasta el desfallecimiento.
Por lo tanto, Yeshua les permitió extender sus manos y comer del grano directamente en el campo. Consecuentemente, se justificó plenamente que violaran el Shabbat, que prohíbe recoger frutas del campo en Shabbat para salvar sus vidas. Y de esta manera, Moram Rabotai, de esta manera, si analizamos todas las veces que los editores de los evangelios tratan de presentarnos a un Jesús que rompe con el Shabbat para desjudaizarlo y para hacerlo aparecer como uno que viene a destruir el judaísmo y crear algo nuevo, el cristianismo, en este caso, el propio contenido del drama creado, cuando lo analizamos desde el punto de vista judío, nos permite comprender inmediatamente que, contrario a los editores del Nuevo Testamento, Jesús aparece más judío todavía, más hijo de Israel todavía. Entonces, ¿por qué fue condenado Jesús a la muerte? La teoría cristiana de que fue por violar el Shabbat no tiene sentido. ¿Qué más entonces? ¿Qué más? Si leemos los evangelios editados sin los lentes judíos, si nosotros leemos los evangelios editados sin los lentes judíos, descubrimos otro esfuerzo por despojar a Yeshua de su judeidad y por demonizar a los judíos de sus días con la mira de crear un Jesús menos judío y más cristiano. Es decir, crear un Jesús que viene a cambiar la ley, que viene a reemplazar al pueblo judío por otro pueblo, que viene a traer otra religión, que viene a presentar otro Dios. Pero cuando nosotros leemos los evangelios editados con los lentes judíos, toda esa fabricación se viene abajo. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Yeshua como Mesías. Los editores de los evangelios hacen un tremendo esfuerzo por presentar a Yeshua en contra de la ley de Moisés, en contra de los profetas, en contra de los rabinos de sus días, para hacerle creer a la gente que los reclamos mesiánicos de Yeshua iban contra la ley de Moisés. Y como los cristianos, para el tiempo que los evangelios editados aparecen, ya están separados de su matriz hebrea, estamos hablando fines del primer siglo, principio del segundo siglo y del tercer siglo. Como los evangelios editados para esa época, cuando los cristianos ya están separados de su raíz hebrea y se presentan ante las autoridades romanas como algo distinto al judaísmo, y que lo que ellos están viviendo y enseñando no tiene nada que ver con los judíos, estas ediciones logran pasar su escrutinio. ¿Por qué logran pasar su escrutinio? Porque los cristianos no tienen los puntos de referencia judíos suficientes para evaluar estas ediciones y manipulaciones con respecto a Yeshua que están teniendo lugar en la historia. Sin embargo, cuando nosotros, los judíos, miramos estas narrativas de los evangelios, percibimos inmediatamente cómo una edición tuvo lugar, cómo se crearon narrativas y dichos de Yeshua, aparentemente contra el judaísmo, para ajustarlo a una agenda claramente establecida. Crear otro Jesús. Crear otra historia de Jesús. Crear otro personaje, no el Yeshua judío. Porque ese Yeshua judío les estaba creando a ellos muchos problemas. Ellos necesitaban un Jesús cristiano, no el Yeshua judío que nosotros conocemos. Por tanto, la idea cristiana de que Yeshua es condenado a muerte porque se presentó como el Mesías ante el pueblo de Israel y que esto alcanzó, provocó un alboroto y eventualmente su muerte, carece de sentido. Contrario a la idea cristiana editada del Nuevo Testamento, que un judío
se presente delante de la comunidad judía diciendo que es el Mesías, no constituye ninguna violación de la ley de Moisés, mucho menos constituye un pecado contra Dios. De hecho, se espera que si tú crees que eres el Mesías, se lo digas al pueblo judío. En la historia de Israel hay muchos que se levantaron diciendo que eran el Mesías, y ninguno de ellos fue condenado por el pueblo judío por tal afirmación. Posiblemente el más connotado, aparte de Yeshua, fue Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un líder militar judío del segundo siglo que vivió para el tiempo cuando era emperador el gran Adriano. Él mismo organizó un ejército de judíos, los que sobrevivieron de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Estamos hablando del año 130 después de Yeshua. Es decir, estamos hablando 70 años, casi 70 años después de la destrucción del templo. Este judío de grandes dotes militares logra reunir y crear un ejército de Israel que toma la ciudad de Jerusalén de manos de los romanos por casi 2 años. Por casi 2 años. Es más, comienza a construir el tercer templo. Bar Kokhba comienza a construir el tercer templo. Es más, tenemos monedas que se descubrieron de esta época donde dice primer año de la redención, segundo año de la redención en hebreo. Él mismo pensó que era el Mesías. Y así se lo comunicó a sus seguidores. Incluso el más grande rabino de aquel momento, el rabí Akiva, aplicó a Bar Kokhba la profecía de Bilán de que una estrella se iba a levantar en Jacob, y le cambió el nombre, y en vez de llamarlo Bar Kokhba lo llamó Bar Kokhba, hijo de la estrella, es decir, el Mesías de Israel. Y en un momento determinado ungió a Bar Kokhba, ahora Bar Kokhba, y hizo la tremenda declaración de hija Malká Meshijá, este es el rey Mesías, el rabí Akiva. Y todos nosotros sabemos el final de aquella historia. Adriano reunió las legiones romanas más importantes, vinieron de nuevo contra Jerusalén, destruyeron todo lo que Bar Kokhba había comenzado, lo apresaron finalmente a él, lo mataron salvajemente junto con sus líderes, incluyendo a su vocero especial, el rabí Akiva, y destruyeron toda aquella revuelta judía contra Roma. Y ahí todo el mundo se dio cuenta que el rabí Akiva se había equivocado, que Bar Kokhba no era el Mesías, y todo terminó en un fiasco. Sin embargo, aunque el final fue desastroso, ningún rabino de aquella época, ni de esta época, se atrevería a decir que por autoproclamarse el Mesías, Bar Kokhba violó la ley de Moisés o pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque aspirar a ser el Mesías, autoproclamarse el Mesías o anunciarse como el Mesías no constituye ninguna violación de la Torá, ni de la ley de Moisés, ni de las leyes judías. No tenemos ningún caso en la historia judía de jueces de Israel que trajeran a un juicio a un judío por autoproclamarse el Mesías. No hay ninguna violación de la ley por un yehudí autoproclamarse el Mesías. Por tanto, la idea cristiana de que Yeshua es traído a juicio por ser el Mesías carece totalmente de sentido. Decir, Ani Mashiach, yo soy el Mesías, no constituye ninguna blasfemia. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Esto es sumamente importante conocer estas cosas. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando los cristianos comienzan a relacionar el término hebreo Mesías con el concepto pagano de deidad. ¿Lo estás viendo ahora?
Cuando los cristianos comienzan a relacionar el término hebreo Mashiach con el concepto pagano de deidad. Y vamos a mirar esto en algún detalle. ¿Cuáles son, Benji, cuáles son los documentos más antiguos que tenemos dentro del propio Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los documentos antiguos que tenemos sobre Yeshua dentro del propio Nuevo Testamento? No son las cartas apostólicas. Hay documentos antiguos, más antiguos que las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. No son los evangelios, mucho menos. Los evangelios se escribieron después de las cartas apostólicas. Claro, cuando la gente va a una librería y compra un Nuevo Testamento y ve que aparecen de primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, piensan que eso fue lo que se escribió primero. Lo que la gente no sabe es que eso fue lo que se escribió al final. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? O sea, ¿cuáles son los documentos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento mismo acerca de Yeshua? ¿Sabes cuáles son? Los discursos apostólicos que están registrados en el Nuevo Testamento. Los discursos apostólicos. Los discursos apostólicos constituyen la provisión teológica apostólica más antigua que tenemos. Tan antigua como 10 días después de la desaparición física de Yeshua. ¿Ok? Si nosotros fuéramos a escribir esos discursos y ponerlos en un libro, datarían del año 33 del primer siglo. El discurso, por ejemplo, de Pedro en Hechos 2 antecede incluso al encuentro del rabino Shaul con Yeshua en el camino a Damasco. Estos discursos apostólicos son una muestra de la Torá oral apostólica más antigua que tenemos acerca de Yeshua. Y en ninguno de estos discursos apostólicos, Yeshua es presentado como una divinidad al pueblo judío. En ninguno de estos discursos apostólicos. Lo que sí demuestran estos discursos apostólicos es el extraordinario y elevado estatus que Dios Altísimo le da a Yeshua, respaldando su trabajo y respaldando sus enseñanzas con el evento de la resurrección de entre los muertos. Yeshua es un judío descendiente de la casa de David que fue investido por Dios con una unción especial para hacer lo que hizo, para decir lo que dijo y para actuar como actuó. Un hombre revestido de la unción de Dios para hacer lo que hizo. Fue asesinado por los romanos como un judío rebelde que tenía el potencial de levantar una enorme revuelta contra los romanos. Pero al tercer día, el Dios de Israel lo vindicó, levantándolo de entre los muertos y haciéndolo Señor y Mashiach. Haciéndolo Señor y Mashiach. En Memorias Apostólicas, Hechos capítulo 2, tenemos el discurso de uno de sus más íntimos estudiantes, el apóstol Shimon Kefa. Y voy a leer para ustedes de ese discurso. Pueblo de Israel, escuchen esto. Observa que está hablando aquí, este es el documento histórico más antiguo que tenemos de Yeshua, del año 33 de la era actual.
primer siglo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Yeshua mi Nazrat fue un hombre, ¿está escuchando? Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales, con prodigios, las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. ¿Está escuchando? Esta es la enseñanza apostólica original. Voy a repetirla. Pueblo de Israel, escuchen esto. Yeshua mi Nazrat fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, con señales, con prodigios, las cuales realizó Dios. ¿Quién la realizó? Dios, por medio de Él. Como bien lo saben ustedes. Observa eso. Las cuales realizó Dios por medio de Él. Él fue la vasija, Él fue el instrumento, pero la fuente es Dios, el Dios de Israel. Para los apóstoles originarios, no para Juan Calvino, no para Lutero, no para Agustín de Hipona, no, mucho menos para el concilio de Nicea, muchísimo menos para Ireneo, ni para Ignacio de Antioquía. No. Para los apóstoles originarios, quien está detrás de Yeshua, empoderándolo y capacitándolo para hacer lo que hizo, es Dios. El Dios de Israel hizo los milagros, hizo las señales, hizo los prodigios, porque encontró una vasija apropiada. Su siervo justo, Yeshua. Esta es la enseñanza apostólica más antigua. ¿Qué más tenemos? Continúa Kefa su discurso y dice, Yeshua, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes permitieron que lo mataran clavándolo en la cruz, en el madero. Sin embargo, Dios lo resucitó. Librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta, David, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A Yeshua, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Y ahora mira, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Este es el testimonio más antiguo que tenemos. Observa, Dios resucitó a Yeshua. Esa es la enseñanza apostólica. Observa, Yeshua fue exaltado por el poder de Dios. En el momento de su resurrección, fue exaltado por el poder de Dios. Esa es la enseñanza apostólica original. Que Yeshua fue exaltado por el poder de Dios
mediante el milagro de la resurrección. Esta es la enseñanza judía original. ¿Cómo concluye Simón Kefa su discurso? Diciendo, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Yeshua, a quienes ustedes permitieron que fuera crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Está escuchando? A este Yeshua, que ustedes permitieron que fuera crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Está clarísimo que por la resurrección Dios vindicó a Yeshua, Dios exaltó a Yeshua, Dios hizo Señor a Yeshua y Dios lo hizo Mashiach ben David. Está clarísimo que para Kefa, solamente luego de la resurrección, no antes, solo después de la resurrección, Dios hizo de Yeshua Señor y Mesías. Esta es la enseñanza apostólica. ¿Estás conmigo hasta aquí? Lo mismo encontramos luego en Hechos capítulo 13. Y aquí no es Kefa ahora. Ahora es Rabino Shaul el que hace el discurso. Y vamos a mirar lo que dijo el Rabino Shaul antes de escribir carta alguna. Pablo no había escrito todavía ni una sola carta cuando pronunció este discurso. No había sido escrito ningún evangelio cuando Pablo pronunció este discurso. Está hablando entre los años 40 al 42 después de Yeshua. Imagínate lo antiguo que es este discurso. Hechos capítulo 13, a partir del verso 32, encontramos este discurso de Pablo. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. La misma cosa otra vez. La misma enseñanza. Sin cambio. Puro. Purísimo. Kosher. Observa la fuerza. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ciertamente, la muerte y la sepultura acabaron con sus reclamos mesiánicos. Acabaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Eso cambia toda la historia. La resurrección. ¿Y qué más dice el discurso de Pablo? Dice, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de la Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Fíjate que dice, sus testigos, no se cuenta él, porque él no fue testigo de eso. Pablo no conoció a Yeshua en los días de su carne. Pablo lo conoció después de estar resucitado. Todo esto él lo aprendió de los apóstoles y por revelación del Espíritu. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de la Galilea a Jerusalén, y estos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Yeshua. Y ahora viene la evidencia, como está escrito en el libro segundo de los Salmos. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Oiga la fuerza que esto tiene. Al resucitar a Yeshua, se cumplió el Salmo 2 que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Y así se cumplieron estas palabras.
yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Y por eso dice en otro lugar, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Continúa el discurso y dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Observa el énfasis que Pablo hace en la resurrección. Todo gira alrededor del milagro de la resurrección. Por una simple razón. Pablo es un rabino judío. Y todo rabino y todo hijo de Israel que tiene un poquito de conocimiento del judaísmo sabe que todo aspirante a Mashiach que muera sin haber cumplido las exigencias mesiánicas no puede ser considerado Mashiach. Por eso es que Bar Kokhba, con toda la unción que Akiva le dio, no lo consideraba Mashiach porque se murió. Y observa cómo Pablo relaciona la resurrección de Yeshua con el cumplimiento del Salmo 2 que dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. En otras palabras, para Pablo, el Salmo 2 que dice, hoy mi hijo eres tú, hoy te he engendrado, se cumple con la resurrección de Yeshua. ¿Estás conmigo hasta ahí? Esa es la enseñanza apostólica pura que nosotros tenemos. ¿Cómo concluye el rabino Shaul su discurso ante la comunidad judía de Antioquía? Concluye así. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Yeshua se les anuncia a ustedes la expiación de los pecados de muerte. De este tipo de pecado, ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Pero todo el que ahora le crea a Dios, todo el que ahora le cree a Dios, es justificado de los pecados de muerte por medio de los méritos de Yeshua. Esa es la enseñanza apostólica. Y observa bien cómo Pablo cita el Salmo 2 que dice, Hashem declaró el decreto, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. ¿En qué punto de la historia sucedió esto? Pablo dice, al momento de la resurrección, Dios dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Entonces, ¿en qué momento Yeshua fue engendrado? Según la doctrina original de los apóstoles, al momento de la resurrección. Y esto mismo va a decir Pablo después cuando escribe sus cartas. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 1, Pablo escribe y dice, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar la buena noticia de la redención prometida por Dios, de que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Esta buena noticia habla de su hijo, que biológicamente desciende de David y que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. ¿Lo ves? Hijo de Dios, ¿por qué? Por la resurrección. Sí, la resurrección es lo que hace de Yeshua Hijo de Dios. Es la resurrección lo que lo hace Señor. Es la resurrección lo que lo hace Mashiach ben David. Si nosotros juntamos estos dos discursos, el discurso de Kefa del año 33 y el discurso de Pablo del año 43 aproximadamente, lo juntamos, lo que queda es esto. Al momento de la resurrección, Yeshua fue exaltado por Dios, declarado Señor, declarado Mashiach, declarado Hijo de Dios, engendrado por Dios. Hoy te he engendrado. Está claro
que la resurrección de Yeshua es la gran diferencia entre todos los fallidos mesías que ha tenido nuestro pueblo y Yeshua. La resurrección es la gran diferencia. Y está clarísimo que es la resurrección de entre los muertos lo que hace de Yeshua Señor y Mesías. Está claro que en el evento histórico de la resurrección, Yeshua recibe un nuevo estatus, exaltado y elevado por Dios. El Eterno mismo hizo el decreto y me dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, hoy te he establecido como Mashiach ben David. Y está claro entonces que la enseñanza apostólica pura y cristalina, que fue dada antes de la escritura de alguna carta del Nuevo Testamento, o antes de que se escribiera algún evangelio, es decir, antes que se escribiera nada de lo que ahora forma parte del Nuevo Testamento, establece estos principios. Yeshua fue nacido judío de la casa de David, circuncidado el 8º día, rescatado en el templo a los 31 días de nacido, educado en una sinagoga judía de su pueblo, formado en el estudio de la Torá y de la ley judía, que fue empoderado por Dios para hacer señales y maravillas en medio del pueblo judío, con una propuesta de redención final para todo Israel, y que por circunstancias especiales fue muerto salvajemente por los romanos y fue sepultado judíamente cerca de Jerusalén. Fin de la historia. Yeshua muere como un héroe judío. Uno que pensó ser el Mesías. Uno que estaba convencido que si el liderazgo de Jerusalén y del templo hubiese aceptado su propuesta, habría traído la edad mesiánica para Israel. Yeshua vivió y actuó todo el tiempo como un judío piadoso, absolutamente seguro que Dios mismo era quien lo capacitaba para hacer lo que hizo, para actuar como actuó, para enseñar como enseñó. Llegó la muerte, la enfrentó valientemente, con dolor y con angustia, lógicamente. No era un ángel el que estaba muriendo en la cruz. No era un ángel el que estaba muriendo en la cruz. Era un hombre con músculos, con huesos, con nervios, con cerebro, con dolor por todos lados. Murió por sofocación, exhausto. Un rompimiento brutal del músculo cardíaco, evidenciado en la sangre y el agua que le sale por el costado, como la ciencia médica demuestra. Así murió. No pudo ser una divinidad lo que murió en la cruz, porque un ser divino no sufre. Yeshua murió, la divinidad no muere. Yeshua murió y fue sepultado. Fin de la historia. Sus discípulos avergonzados, humillados, frustrados, decepcionados. Otro fiasco más. Otro falso Mesías más. ¿Y saben qué pasó? Durante esos próximos días, después de su muerte y sepultura, cada cual trató de acomodarse lo mejor que pudo. Con la cabeza baja, pensando en regresar a sus negocios previos. Un triste final, el de su maestro. Hasta aquí es la historia. Todo eso cambia al tercer día. Todo eso cambia al tercer día. El evento de la resurrección cambió todo. Dios lo exaltó, Dios lo hizo Señor, Dios lo hizo Mashiach ben David, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, Dios lo declaró en ese momento: tú eres mi hijo hoy, el día que te levanté de los muertos, hoy te he engendrado. Esta es la enseñanza apostólica, original, primaria, fundamental. Y la única posición judía autorizada. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Pero ahora vienen las interpretaciones cristianas. Las interpretaciones cristianas posteriores, con todas las ediciones que empiezan a darle en el Nuevo Testamento.
Y un cristiano vino y editó el evangelio conocido como según Lucas. ¿Y qué pensó este cristiano anónimo mucho tiempo después de los discursos apostólicos que he mencionado? ¿Qué pensó? Como la gran competencia de Yeshua en la arena pagana en el Medio Oriente fue un tal Apolonio de Triana. Y como algunos discípulos de Apolonio de Triana no solamente creyeron en su resurrección y que ascendió al Olimpo, sino que su propio nacimiento fue milagroso y que pasaron cosas tremendas, los cristianos posapostólicos comienzan a editar el Nuevo Testamento y comienzan a cambiar el mensaje apostólico para hacer de Jesús un mejor competidor que Apolonio de Triana. Y así tenemos que ahora el que edita el Evangelio de Lucas no coloca la exaltación de Yeshua como Señor y Mesías en el evento de la resurrección, que fue la enseñanza de los apóstoles, sino que lo cambia, lo coloca antes, en la tevilá de Yohanan, en el bautismo de Juan en el río Jordán. Y entonces, cuando Pablo claramente especificó que la resurrección de Yeshua es el cumplimiento de tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, el que editó a Lucas lo pone en la tevilá, en el bautismo. Tú eres mi hijo amado. Y toma el Salmo 2 y lo aplica en el momento de ¿qué? Del bautismo. Eso no fue lo que Pablo enseñó originalmente. Pablo enseñó que el Salmo 2 que dice, tú eres mi hijo, se cumple en la resurrección, no en el bautismo. En la resurrección, como vimos. Pablo enseñó que Yeshua fue declarado hijo de Dios al momento de la resurrección, no antes. Sin embargo, viene ahora un editor cristiano y pone la exaltación de Yeshua antes de su resurrección en el bautismo. Y eso es una edición. Eso no fue lo que los apóstoles originarios enseñaron. ¿Y qué pasa luego? Que con la mira de hacer de Jesús alguien más grande que todos los grandes paganos de aquellos días, incluso más grande que el César, los cristianos siguen editando y creando otro Jesús que el judío presentado originalmente por los apóstoles. Y ahora tenemos otra fase en ese proceso de judeización de Yeshua, poniendo la exaltación de Yeshua no en la resurrección, ni siquiera en el bautismo, sino más tarde todavía en su fecundación. Y ahora viene el editor de Lucas y afirma que la exaltación de Yeshua no fue en la resurrección, ni siquiera en el bautismo, sino en el mismo día cuando fue engendrado en la matriz de Miriam. Y dice Lucas editado, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por tanto el ser que nacerá de ti será santo y llamado Hijo de Dios. Vean cómo ahora el que edita a Lucas coloca la exaltación de Yeshua como Hijo de Dios, no en la resurrección, que fue la enseñanza apostólica original. Ni siquiera en el bautismo, más atrás todavía, en el momento de la fecundación. Y esa frase, por tanto, es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por tanto qué? ¿Por tanto qué? ¿Qué es el por tanto? Que Miriam, la madre de Yeshua, concibe en su vientre, no por la forma natural que todas las madres judías conciben, sino que aquí es algo diferente. Eso no es lo que los apóstoles originarios enseñaron. Está clarísimo que hay una edición progresiva y sistemática para sacar a Yeshua de su realidad judía y hacerlo algo distinto. Y la cosa no se detiene aquí. 20 años después de Lucas, del que editó a Lucas, los cristianos introducen otro cambio más, como es evidente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, que aparece para fines del siglo, Yeshua ya no es el Mesías, ya no es el Señor, ya no es el Hijo de Dios al momento de su resurrección, como enseñaron los apóstoles. Ni siquiera en el bautismo, ni siquiera en la fecundación. Ahora los cristianos ponen la exaltación de Yeshua más atrás todavía, en la eternidad. Y para el Evangelio editado de Juan, Yeshua no es el Hijo de Dios por el milagro de la resurrección como los apóstoles originarios enseñaron. Para el Evangelio editado de Juan, Yeshua no es adoptado por Dios en el bautismo, ni siquiera en el momento de su fecundación.
que no menciona. Para el Evangelio de Juan, editado 60, 70 años después del discurso de Kefa y del discurso de Pablo, Yeshua es el Hijo de Dios porque existía con Dios desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Él fue el Dios que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él no viene a ser el Hijo de Dios, ni Señor, ni Mesías, en el momento de su resurrección, cuando es investido con el don de la inmortalidad, sino que ya es un ser inmortal, Dios mismo. Y para el editado Evangelio según Juan, el nacimiento de Yeshua no es su origen, es su encarnación. No es declarado Señor y Mashiach por la resurrección, como fue la enseñanza clara e inequívoca de los apóstoles originarios, sino ahora se presenta como un ser divino que siempre ha existido desde la eternidad. Y todo esto pasó en 70 años. Y luego vino a ser la clara doctrina defendida por el protocristianismo y luego por el cristianismo que se impone sobre el resto a partir de Nicea 325. Por supuesto, uno se pregunta y con razón, ¿por qué los cristianos editaron así a Yeshua? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante para ellos sacar a Yeshua de su realidad judía y alejarlo cada vez más y más y más y más de su pueblo judío? Está claro, por ejemplo, que el Evangelio editado de Juan no representa la opinión de ninguna persona en particular. Representa más bien la opinión de un grupo que sostenía cierta posición doctrinal específica ya para fines del primer siglo. Está claro que la tradición preservada en el Evangelio editado de Juan es completamente diferente al resto de los evangelios. Es un mundo totalmente diferente con respecto a las enseñanzas apostólicas originarias, como hemos visto. Si los apóstoles originarios, en sus discursos originarios, antes de que se escribiera ninguna carta apostólica, y muchísimo antes de que se escribieran los evangelios sinópticos, y muchísimo más años antes que se escribiera el Evangelio de Juan, afirman a una sola voz que fue la resurrección lo que exaltó a Yeshua, que fue la resurrección lo que lo hizo Señor, que fue la resurrección lo que lo hizo Mashiach, que fue la resurrección lo que lo constituyó en tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, como dice el Salmo 2. ¿Por qué ahora viene la comunidad de cristianos de fines de siglo a presentar a un Jesús completamente diferente? Que no es declarado Señor y Mesías ni Hijo de Dios en el momento de la resurrección, sino que se hace ver como una divinidad, como una deidad que pertenece al mundo de la eternidad y para nada del pueblo judío. Está claro que hubo razones de competencia con los héroes de los paganos y el Jesús judío. Está claro que hubo razones políticas para minimizar tanto como fuera posible el impacto judío dentro del mundo romano que no quería saber nada de los judíos. Está claro que se trataba, que estamos ahora ante una exaltada cristología juanina que no fue conocida por ningún apóstol originario, ni siquiera por los que escribieron Marcos, Lucas, Mateo. Los cambios que experimentaron los que pertenecían a la comunidad juanina de fines del primer siglo y que responden a hechos particulares que ellos enfrentaron, los empujaron a editar, manipular, reinterpretar y crear un Jesús no solamente no judío, antijudío, enemigo de Israel, uno que vino a destruir el judaísmo y reemplazarlo por una nueva religión, un nuevo pueblo y un nuevo Dios. Lamentablemente, esta secta cristiana representada en la comunidad juanina se volvió el protocristianismo, se impuso sobre las demás y luego se establece como el cristianismo histórico que a partir de Nicea 325 constituye la marca generalizada del cristianismo tradicional. Pero esto, señoras y señores, no tiene nada que ver con el Yeshua judío que nosotros creemos y que nosotros enseñamos.
Yeshua, el Mesías judío, no es antijudío, no está en contra de Israel. Yeshua no estuvo en contra de los rabinos. Yeshua no estuvo en contra de los sabios de Israel de sus días. Yeshua estuvo en contra de aquellos que, violando la ley, se habían confabulado con Roma para hacer de Israel una desgracia entre los pueblos. Yeshua nunca violó el Shabbat y nunca pecó por presentarse como Mesías a su pueblo judío. No es un pecado creer que uno sea el Mesías. No es un pecado creer que alguien sea el Mesías. De hecho, Maimónides, en su extraordinaria obra Mishneh Torah, dedica un capítulo entero a los reyes de Israel y establece, y cito, cualquier judío que no crea en el Mesías y que no espere cada día su venida, no solamente niega a los profetas, pero incluso la Torah dada por medio de Moshe, porque es la propia Torah la que nos habla del Mesías. Y entonces Maimónides cita el texto que dice, Dios, tu Dios, te hará regresar de tu cautiverio de entre todas las naciones donde te hubiese enviado. Y si tu esparcimiento fuese hasta el extremo de la tierra, tu Dios, el Dios tuyo, te traerá desde allí, te juntará en esta tierra, la tierra que juró a tus padres que poseerías. Está clarísimo para Maimónides. Estas palabras de la Torah incluyen crípticamente todo lo relacionado con el Mesías que fue dicho luego por los profetas. Maimónides vio al Mesías, incluso en la profecía de Bilam o de Balaam, en lo relacionado con la estrella de Jacob que se iba a levantar en el futuro. Por tanto, cualquiera que aplique para el oficio de Mesías no está violando para nada ni la Torah ni la ley de Israel. Si no cumple, pues será un fallido Mesías. Pero no es una blasfemia decir Ani Mashiach. Nada de lo que Yeshua enseñó, ni vivió, ni dijo, constituye alguna violación del Shabbat. No constituyen violaciones de ninguna de las leyes del Mesías. No constituye, mucho menos, una blasfemia. Cuando Yeshua dijo a los que le juzgaban, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y algunos respondieron, esa es una blasfemia. Eso es una edición cristiana posterior. ¿Por qué? Por una razón básica. En el cristianismo, no, en el judaísmo, a diferencia del cristianismo, no es considerado una blasfemia desear sentarse a la diestra de Dios. Eso no es una blasfemia. De hecho, el Talmud está repleto de declaraciones de grandes rabinos que deseaban ser premiados con sentarse a la diestra del trono de Dios una vez partieron de este mundo. Incluso hay un midrash que habla de esto. Por ejemplo, hay un midrash que dice que cuando Abraham vio al Mesías sentado a la diestra de Dios, se enojó. Se enojó. Y Dios le dijo, ¿por qué estás enojado, Abraham? Y Abraham le respondió, porque él trabajó mucho menos que yo. Y tú lo sentaste a tu diestra y a mí a la izquierda. Dice el Midrash, es interesante, dice el Midrash que para calmarlo y devolverle la paz, Dios le dijo a Abraham, Abraham, mi amigo, no olvides que yo estoy sentado a tu diestra. Claro, porque si Abraham está a la izquierda, ¿quién está a la derecha de Abraham? Dios. Entonces, al reconocer eso, dice el Midrash que Abraham se calmó y recuperó la paz. De modo que decir sentado a tu diestra no es ninguna blasfemia. Ni siquiera el reclamo de ser hijo de Dios constituye una blasfemia en el judaísmo. No es una blasfemia. Uno puede ver cómo el evangelio editado de Juan procura hacer creer otra cosa. Un judío que conoce el judaísmo sabe que hijo de Dios no contiene ninguna blasfemia. El problema es cuando la frase hijo de Dios se interpreta en un contexto cultural diferente al judío. Ahí cambia el sentido completamente. En conclusión, hoy tenemos tres grandes eventos que coinciden en nuestras vidas. El Shabbat, Rosh Chodesh Sivan, inicio del tercer mes
de nuestro anuario hebreo y el inicio del estudio del cuarto libro de Moshe, Bamidbar, en el desierto. Este mes de Sivan es el mes donde recordamos que la Torá fue dada a nuestro pueblo judío. Y cada vez que llega el mes de Sivan, escucha esto, cada vez que llega el mes de Sivan, se dan cambios muy profundos en el mundo. Si tenemos ojos espirituales para verlos. En este mes de Sivan se van a dar cambios muy profundos en tu vida, en tus circunstancias, si tú tienes ojos espirituales para verlos. Porque este es un mes de revelación. Este es un mes donde los ojos de la gente pueden ser abiertos de nuevo. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar esta gran verdad en nuestro corazón y sobre nuestros hombros. Y es por eso que he sentido un vivo deseo de hablar de este tema tan neurálgico y tan importante, justo abriendo el mes de Sivan. Porque este es el mes donde los ojos pueden percibir mejor las verdades de Dios. El Mesías es como el arca del tabernáculo, que tenía que ser llevada por personas que realmente cuidaran de ella. De hecho, dice nuestra parashá que los levitas no fueron incluidos en el censo. Se enumeran por separado después. La Torá para este Shabbat nos cuenta que había 3 clanes principales de levitas. 3 clanes. Los clanes son subtribus. Son familias dentro de las tribus. La Torá nos dice que había 3 clanes principales de levitas. Los gersonitas, los coatitas y los meroritas. Los de la tribu de Merar. Los meraritas. Los gersonitas fueron encargados de cuidar los revestimientos del Mishkan, la tienda, sus revestimientos y algunas otras cosas más. Los hijos de Coat, los coatitas, tenían a cargo el arca, la mesa de la menorá, los altares y así sucesivamente. Los meroritas se les dio autoridad sobre los tablones del Mishkan y varios otros accesorios. Los deberes de los 3 clanes no eran exactamente iguales. Las cosas confiadas al cuidado de los coatitas eran lo más sagrado de todos. Los coatitas, los hijos de Coat, tenían que llevar el arca que contenía los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios. La mesa, la menorá y los altares tenían una santidad similar. De hecho, estas cosas eran tan sagradas que los mismos coatitas no se les permitía sacarlos de sus lugares siempre que el Mishkan debía ser desmontado y trasladado a un nuevo lugar. En cambio, los Kohanim primero tuvieron que cubrir estos objetos sagrados con revestimientos especiales. Los Kohanim no podían mirarlos, los coatitas podían mirarlos. Ese es el nivel de santidad que tenían. Solo entonces los coatitas, como eran levitas, pueden ver y pueden levantar las cosas sagradas. Lo interesante de esta historia es que en la lectura de la Torá de la próxima semana, el próximo Shabbat, se nos da un detalle adicional sobre el proceso de desarmar el Mishkan para moverlo a un nuevo lugar. Presta mucha atención a esto y no lo pierdas por nada. Moisés dio a los levitas 6 carros tirados por bueyes en los que poner las diversas partes del Mishkan cuando tenía que ser movido de un lugar a otro. Puesto que, como hemos visto, hubo 3 clanes principales de levitas, cada clan debía haber recibido 2 vagones para transportar las diversas partes del Mishkan que se les había asignado. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no pasó.
Los gersonitas, nos dice la parashá de la próxima semana, consiguieron 2 vagones. Los meronitas consiguieron 4. Y los coatitas, que fueron después encargados de transportar los objetos más sagrados, 0. No recibieron ningún carro de ayuda. Y esto aparentemente es contraindicado. Si hay 6 vagones y hay 3 clanes, 2 a este, 2 a este y 2 a este. Los que tenían que llevar el arca no recibieron nada. Entonces, si los objetos asignados a los coatitas fueron tan sagrados que los coanín tenían que cubrirlos para que los coatitas los tocaran directamente, ¿cómo iban a ser llevados a mano estos objetos sobre los hombros de los coatitas? Después de todo, cuando el Mizcán era movido, oiga, no era movido a la esquina, Cuando el Mizcán era movido eran millas de distancia. Millas de distancia. No tiene sentido dar los carros primero y principalmente a los coatitas para asegurarse que no violaran para nada la santidad de los objetos más sagrados que ellos tenían que transportar. Imagínate a los pobres coatitas que recorren el desierto, millas, con el arca, la mesa y los altares sobre sus hombros. Milla tras milla, sobre sus hombros. Y los demás en vagones, en carro, tirados por buey. Sin embargo, la Torah dice como si todos comprendieran por qué, menos nosotros. La Torah dice como si todo el mundo supiera por qué. A los coatitas, Moisés no dio ningún carro. Porque ellos eran responsables de transportar los objetos más sagrados que les fue confiado y lo tenían que llevar sobre sus hombros. Lo que aparentemente fue fácilmente comprendido en los tiempos bíblicos, para nosotros hoy día se perdió. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Y aquí está la palabra de Dios para ti y para ti en este día. Las cosas más sagradas tienen que recibir siempre un tratamiento más especial. No importa cuál sea el tiempo y no importa cuál sea el esfuerzo. Y esto es así, precisamente porque es lo más sagrado. Este es el riesgo con lo que es santo. Y eso es porque se exige el mayor respeto cuando estás parado frente a cosas santas. La Torah dice, estas cosas, por ser las más sagradas, no pueden ser llevadas por carros. Tienen que ser llevadas por tus propias manos, por tus propios hombros. En Moran Berrabotai, el concepto de Mashiach es lo más sagrado que tenemos escondido en nuestra sagrada Torah. Mashiach es el misterio de Dios, el misterio de Moshe, el misterio de los profetas. Porque toda la Torah y los profetas no hicieron otra cosa que hablarnos de Mashiach. Por tanto, a Mashiach hay que tratarlo con mayor santidad y con el mayor respeto. Y todo esto que ha ocurrido alrededor de Yeshua es la demostración acabada de la importancia que tenemos de traerlo de vuelta a donde Él pertenece. Traerlo de vuelta a donde Él pertenece. Y todo esto que está pasando en nuestros días no es sino la evidencia de que algo grande está llegando al mundo, donde todas estas manipulaciones, ediciones y corrupciones sobre el Mashiach judío están siendo corregidas. Y los ojos de las naciones están siendo abiertos. Y los ojos de los ciegos están siendo despertados. Y la gran verdad de la redención final
se hace cada vez más evidente delante de nosotros. La ley del primogénito establece que él sea el que reciba doble porción de la herencia y doble honor. Hagamos esto de Yeshua. Traigamos a Yeshua del exilio a donde ha sido secuestrado y pongámoslo de nuevo donde pertenece. Y entonces se va a cumplir la palabra que él mismo dijo: si yo fuese levantado, a todos voy a atraer a mí mismo. Aunque en sentido Pashat, esto seguramente significó para él cómo sería su muerte. En sentido Sod estaba diciendo que cuando enseñemos la realidad de la vida de Yeshua a las naciones, entonces todos, judíos y no judíos, van a correr hacia él. Lo van a abrazar como Señor y como Mashiach. Y entonces la edad mesiánica será vista por todos y la esperanza de los profetas será alcanzada. Esta es la fuerza que nos mueve adentro del alma. Esta es la firme convicción que me hace levantarme todos los días temprano y feliz para buscar el rostro de Dios, para estudiar su Torah y para hablar de estas cosas a las naciones. Este es el día de la restauración de todas las cosas. Hemos llegado al fin de esta edad presente. El comienzo de la edad mesiánica está a la vuelta de la esquina con la revelación de nuestro justo Mesías, Yeshua. La paz sea sobre él y la paz sea sobre todo Israel y sobre toda tu casa. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que ahora más que nunca se una a Yeshua para vindicarlo entre las naciones y para traerlo de vuelta a donde él pertenece, a nuestro noble pueblo judío. Shabbat Shalom.